Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas de hoy miércoles. Vamos rápidamente a tratar y analizar los asuntos principales de este día. Vamos a hacerlo con nuestros contertulios habituales de los miércoles, don Manuel García Deni. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, muy bien, Jorge. Y también don Andrés Martinón. ¿Cómo está, don Muy Andrés? bien, Jorge, muy bien. Bueno, pues la verdad es que hay actualidad, muchas noticias. Antes de nada decir, Andrés, sobre todo, antes que te me vaya, que hoy es un día importante para usted porque se juega el derbi canario entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, pero esto es dramático, o sea, esto no es un derbi, ya estamos hablando por una lucha por el ascenso. O sea, yo lo decía, el sábado voy a estar en Las Palmas, no tengo entrada, no creo que pueda verlo, pero se lo decía a un amigo, digo, si Las Palmas pasa, yo ya celebro como un ascenso, o sea, y luego quedaría otra ronda, ¿no? Con lo de Eibar y el Girona. Yo creo que es algo, bueno, la verdad que yo espero que pase la Unión Deportiva Las Palmas. No sé, en tu caso, el de tu hermano, que son muchos de decir, no, un equipo canario, digo, aquí hay que mojarse. De todas formas, ¿Tú con quién vas? Yo, la verdad, si le digo por sentimiento, voy por la Unión Deportiva Las Palmas, por sentimiento. Pero es verdad que si en el peor, creo que es muy mala suerte que le haya tocado, en este caso, jugarse los garbanzos a los dos equipos canarios para poder ascender, ¿no? es una lucha fratricida, pero que no tenía salida, porque no hay que olvidar que solamente se clasifica, bueno, asciende uno de los cuatro equipos. O sea, o te lo encontrabas ahora o te lo encontrabas después. O sea, el choque era ineludible si querían aspirar los dos a llegar al último momento. Yo tengo el corazón dividido porque cuando pequeño era de la Unión Deportiva Las Palmas, que era el equipo que estaba en primera durante mucho tiempo, aquellos argentinos conocidos por todos que hicieron historia en la Unión Deportiva Las Palmas. Moretti, Carnavali. Exacto, Brindisi. Yo a Brindisi lo vi jugar en Barcelona, precisamente en la Unión Deportiva Las Palmas, y era el público de Barcelona asombrado. Sí, y lo que pasa es que después, estudiando, coincidí también con el Tenerife en su apogeo y vivimos también con cierto ardor guerrero las competiciones aquellas contra el Real Madrid, Sí. que se le quitó un par de ligas y con Valdano de entrenador, precisamente, técnico, sí. que después lo ficharon para que no le quitara más ligas. Exacto. Bueno, de todas maneras, en la segunda parte de Café de Periodista vamos a tener a la vicepresidenta, en este caso del Club Deportivo Tenerife, Milagro Luis Brito, que ella fue política en su día, muy conocida, fue incluso consejera, si no me equivoco, de educación, incluso también viceconsejera de Medio Ambiente, porque ahí fue cuando yo la conocí más personalmente, por aquello de que hacían premios de medio ambiente, y se convocaban y se reunían el jurado y tal en aquella época. Y me recuerdo que yo tuve que ir a alguna de esos jurados como jurado aquí de la isla de Lanzarote. Bueno, vamos con tema, Andrés. Ayer lo comentábamos aquí, parece que se ha podido dar con uno al menos de los pirómanos o una de las personas que presuntamente ha quemado coches y no se sabe si también, en este caso, contenedores en la isla de Lanzarote. Sí, se detenían a dos varones, en este caso eran Arrecife, por miembros de la Policía Nacional. De hecho, fue el propietario del propio vehículo quemado el que alertó y en este caso la Policía Nacional consiguió detenerlos. Estos son imágenes de archivo, yo no sé si son exactamente estos. Sí, no, me imagino que no, que serán otros coches. No me extrañaría que los tuviéramos porque como hemos ido grabando todos los días, vamos grabando todos los coches que se van quemando, pues podríamos tenerlos. Pero la verdad que una noticia que, claro, hasta el propio Roberto Orbón, que hemos hablado, del concejal de limpieza del ayuntamiento, porque en este caso el concejal de limpieza es el más afectado por todos esos contenedores que han sido quemados, pues él creía que puede que haya más pirómanos. Pero bueno, es un buen paso. También luego él habla, ¿no?, un poco de optar también por la instalación de cámaras de seguridad, porque si no es imposible. Cuando la gente dice mayor presencia policial es imposible controlar a una geografía lanzaroteña. Hay que hacer algo más que poner presencia policial, porque eso no se va a poner en cada calle a un policía. No hay ni siquiera para ponerlo en todo Arrecife muchas veces. Vamos a ver la pieza y lo comentamos con Manolo García Deni. La Policía Nacional detenía en la noche el pasado viernes a dos varones por el incendio de un vehículo en Arrecife y por causar daños a otro valorado en 2.000 euros. Pues de la noche del viernes para el sábado la policía sacaba un comunicado que habían pillado a dos personas quemando un coche porque parece ser que el propietario del coche los vio y algún que otro vecino pues llamaron a la policía y los pillaron. Buena noticia.
y hasta la fecha pues parece ser que no ha habido ninguna quema de coche momentáneamente. Desde el Ayuntamiento de Arrecife se apuesta por la implantación de cámaras de seguridad que ayuden a localizar a los posibles autores de quemas de contenedores o coches. Veíamos las cámaras que nos ponían una resolución tremenda, incluso para matrículas de coches, que cuando pasa a mucha velocidad una cámara normal no pilla la matrícula, más se ve borrado. En esa sale la matrícula perfectamente, es decir, la resolución que tiene es con una nitidez total. Se podían poner más cámaras, hay que poner más cámaras, está diciendo que cada vez hay más vandalismo en la ciudad y las cámaras pues nos están diciendo dónde actúan, dónde no actúan, vemos las caras, vemos cómo actúan, en fin, es necesario y yo creo que todo el mundo está demandando a la ciudadanía de poner más cámaras en la ciudad. Había muchas, había creo que 22 o 24 cámaras, que ya quedan obsoletas porque ya no llega, hay sitios que no tienes banda ancha como wifi para poder trabajar con ellas. Esta detención ha llegado tras la celebración de una reunión de seguridad convocada por el Ayuntamiento de Arrecife y a la que acudían miembros de la Policía Nacional y local para abordar el grave problema de la quema de vehículos y contenedores de residuos que se están produciendo en la capital. Bueno, Manolo, un poco de suerte que se hayan presuntamente encontrado a algunos de los que se han dedicado a quemar coches. No sabemos si solo estos 2 coches, y ya veremos si se puede probar que esos coches se han quemado, esos coches y esos contenedores, por estas personas detenidas, por estas 2 personas. Pero es cierto que no se puede colocar a un policía en cada calle, pero hay que tomar medidas de algún tipo que puedan por lo menos propiciar que estas personas no se sientan libres de quemar lo que les dé la gana en esta isla, ¿no? Es verdad que no se puede poner un policía en cada calle, pero no es menos cierto que el despliegue policial que tenemos no llega a colocar ni siquiera los ratios marcados para ciudades como Arrecife. No hay que perder de vista esa deficiencia porque si no podríamos empezar a justificar que vale lo mismo no tener policías que tenerlo, y no es cierto. En segundo lugar, cuando no hay un despliegue o un operativo especial para intentar atrapar a estos sujetos, pues evidentemente el resultado va a depender mucho de la casualidad. Y aquí se ha dado una casualidad, que es el hecho de que haya 2 personas que hayan visto a estos individuos atacar al vehículo, han llamado a la policía y se ha detenido. Evidentemente es un avance. Primero, la importancia de la colaboración de la ciudadanía es fundamental en este tipo de hechos que se pueden producir en cualquier lado, que no hay una motivación concreta, sino general. Vamos a quemar coches, vamos a quemar contenedores, pues como están distribuidos por toda la ciudad, es difícil concretar el sitio en el que se va a producir el próximo suceso. Y por supuesto, lo que hay es que adaptar la seguridad a la capacidad actual. Si hemos modernizado a través de cámaras la capacidad de detectar hechos delictivos, lo lógico es que cuando demandamos unos mayores niveles de seguridad esté incluida pues esa equipación de cámaras de Arrecife. Bueno, pues vamos a ver si tenemos suerte, porque ya a veces es un respiro el que una noche no haya ningún contenedor que haya ardido, ¿no? Lo que pasa es que, por eso lo decía en una parte de la declaración de Roberto Orbón, que decía que desde que se ha detenido, eso será también una señal. Es decir, si esta detención no hay, a partir de ahora no empieza a no haber incendios, pues puede ser que estos 2 varones eran los que tengan algo que ver. Ahora, si empiezan a haber más, pues entonces o había más o aparecen nuevos. En fin, vamos a ver, porque la verdad que es un tema que, insisto, yo creo que es de las pocas islas donde se producen tantos incendios de contenedores, en este caso de manera intencionada. Y las pateras siguen llegando, Andrés, más de 160 personas en las últimas 24 horas. Sí, y yo diría que casi en las últimas 12 horas, porque fue sobre las 2 de la mañana llegaron 2 y luego a las 7 de la mañana otra, y en total, como dices tú, 170 personas. Ahora están llegando, se nota más un cambio desde el acuerdo con Marruecos. Más subsaharianos, que no por ello que salgan de más abajo, pero sí es cierto que ya fueron localizadas 3, incluso una cuarta fue desviada a Fuerteventura, pero porque estas fueron cogidas lejos. Y la verdad que creo que bastantes mujeres, ahora no recuerdo el número, pero bastantes mujeres y menores. Y los varones adultos están en el CATE, que ahora deben estar bastante llenos. Es verdad que está funcionando la
la repatriación y el resto de las mujeres y los niños pues iban a los centros habilitados, ¿no? Pero ahora donde se hace eso hay que recordarlo, ¿no, Andrés? Es donde en el CAT, para que lo entienda todo el mundo, en el campamento que está cerca de la comisaría de la Policía Nacional. Bueno, Manolo, lo mismo, ¿no? Esto es analizar siempre las mismas cosas y parece que no ha cambiado nada, ¿no? Se vuelve a demostrar que cuando se dan las condiciones de operatividad, en este sentido que haya buen tiempo, pues aparecen este tipo de embarcaciones, o son pateras, o son cayucos, o son sodias, o son embarcaciones utilizadas con asiduidad por las personas que se dedican al tráfico de humanos, ¿no? Yo creo que no se ve esa forma de sellar que parecía, que preveíamos después de este acuerdo. Sí es verdad que las personas son subsaharianas, lo que nos lleva a pensar si realmente no estaban motivadas antes por las propias autoridades facilitando la salida de gente que no iba a salir, porque el control de existir debería funcionar lo mismo para aquellos que son subsaharianos que para los propios magrebíes. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre con este tema, pero me da a mí que esto de que las condiciones, como dice bien Manolo, sean propicias para viajar y saltar del continente a las islas, lo seguirán haciendo. Ayer el Cabildo de Lanzarote comunicaba una noticia, no sé si se puede tildar de positiva o negativa, yo creo que en cualquier caso parece que era necesaria, en principio parece que era necesaria, pero que evidentemente es negativa desde el punto de vista de que se ha resuelto el contrato. Eólica Lanzarote, que pertenece al Cabildo, y ha decidido esa sociedad al Cabildo Ainalsa y Endesa, 60-40. 60-40, ha decidido quitarle el contrato de mantenimiento a la empresa que lo llevaba, ¿no? A Eólica Lanzarote. Cobra, que sí, por lo visto sí cobraba, pero no actuaba. No actuaba como ellos querían y había mucho tiempo que no funcionaban bien los molinos, no estaban produciendo la electricidad que se esperaba. Bueno, en definitiva, por parte de la administración no le gusta el servicio que estaba prestando Cobra. Habrá que oír también a Cobra, a ver lo que ellos dicen, pero en cualquier caso, la información que tenemos hasta ahora es la parte oficial de Eólicas Lanzarote, y a Ariagona González, que es la consejera de Energía, le ha tocado lidiar con este asunto, y esto es lo que nos ha contado. Pero me temo que va a haber un tiempo, por muy limitado que sea, que el parque no estará a pleno funcionamiento, ¿no? No se sabe aún el tiempo, pero de momento la actividad en el Parque Eólico de los Valles se detendrá, ya que el Consejo de Administración de Eólicas Lanzarote ha rescindido el contrato con la empresa adjudicataria del mantenimiento por los siguientes motivos. Esa resolución del contrato se debe a que no cumplían con las exigencias que firmaron en ese contrato, como era pues mantener el parque eólico funcionando. Durante un tiempo hay muchos molinos que no han estado en funcionamiento, por lo que no ha cumplido, digamos, la empresa no ha cumplido de esa parte. También se comprometían en proveer piezas grandes que se pudiesen estropear en un plazo no mayor a 10 días, tampoco ha pasado eso, y debido a esos incumplimientos que se han ido produciendo, pues no ha quedado más remedio que tomar la decisión de resolver el contrato. Ahora la empresa contará con un plazo para las alegaciones y se tendrá de nuevo que sacar la licitación. Todo este proceso, González espera que no supere los 2 meses. Lo que sí que confirmó la consejera de Energías con rotundidad es que todo se llevará por un procedimiento de emergencia para intentar devolver la normalidad lo antes posible al parque. Por otro lado, Ariagona González también habló, como encargada del área de patrimonio, del inventario virtual del fondo arqueológico. Lo que hemos hecho es hacer una base de datos virtual de todos los fondos arqueológicos que tiene el Cabildo. El Cabildo tiene fondos arqueológicos desde que comenzaron las primeras excavaciones en el yacimiento de Sonsama, allá por los años 70 del siglo XX. Entonces, todos esos restos arqueológicos que se han ido recuperando, bueno, pues por una parte se realizó un inventario, una catalogación, una conservación adecuada de muchísimas de esas piezas porque no estaban conservadas en la forma que deberían. Entonces, se ha hecho primero todo ese trabajo de conservación, catalogación, inventariar. Hasta este momento tenemos 3.500 fichas arqueológicas y esperamos llegar a finales de este año con 8.000. Se podrá acceder a este portal virtual en la web Fondo Arqueológico de Lanzarote. Bueno, insisto, la noticia de que se haya rescindido el contrato a Cobra, que es la que estaba realizando los servicios de mantenimiento y puesta a punto de ese parque, Manolo, tiene
para mí dos vertientes, ¿no? Una, bueno, si realmente el Cabildo cree que no está cumpliendo con las cláusulas de ese contrato, pues me parece bien que se le quite, si además está perjudicando a los intereses de la producción de energía, en este caso renovable, pues también. El problema donde está es que va a estar por lo menos 2 meses, vamos a ver si se quedan 2 meses prácticamente, dice la consejera, sin producir. Hombre, está claro que cuando alguien no cumple un contrato para el que se le está pagando, se tienda a liquidar ese contrato porque evidentemente no está cumpliendo sus funciones. Pero cuando se persigue ese como objetivo, cuando se tiene ya uno la conciencia o la intencionalidad de prescindir de ese servicio, tiene que calcular no solo lo indemnizable por esas personas que no han cumplido, sino también lo que va a costar el tenerlo sin nadie. ¿Por qué? Porque lo lógico es que provisionalmente se tuviera a una empresa o se pudiera contratar sobre la marcha, porque 2, 3 meses, eso es lo que dicen ellos, ya sabemos que 2 meses para el Cabildo. Si es para cobrar ellos, se tarda mucho menos. Pero si es para contratar a alguien, normalmente se tarda mucho más. Y eso es ir en contra de la propia línea por la que se ha ido a resolver el contrato. No, y perdona, Jorge, Sí. el ejemplo lo tenemos en Montaña Mina. Esos molinos pararon de su actividad y entras en una maraña que es de una empresa, que no sé qué, que esa empresa no tiene, que no sé cuánto, y el ayuntamiento, bueno, está pendiente y ya ha aprobado el desmantelamiento, el desmontaje, o como se llame. Y la verdad que es una pena. También esa zona ha sido un símbolo, Los Valles ha sido un símbolo, ¿no? Fue de los primeros parques eólicos de... Bueno, primero fue el de Montaña Mina, pero esto era una cuestión privada, pública. Efectivamente, la primera, sí, ¿no? Es el de Los Valles. Y que sea eso, y luego también a lo mejor... Fue un acuerdo que se creó con Inalsa y la propia Endesa. Claro. Yo no sé si es el momento también incluso de repensar a lo mejor la instalación de otros de mayor potencia, como los que están en los parques. Poner menos y de mayor cantidad. Sí, efectivamente, porque no tendría mucho mayor Pero volumen. Lo que no sabemos ciertamente qué es lo que no funciona de ese servicio. La verdad es que nos gustaría ver si mañana podemos intentar hablar con algún representante de Cobra. Es muy difícil que este tipo de empresas que no están, al menos no se conocen ni quiénes son aquí en Lanzarote, es complicado llegar a ellas, pero vamos a intentar a ver si a nivel de Madrid tienen algún tipo de jefe de gabinete o de comunicación que nos pueda dar su versión de los hechos. Pero lo cierto es que posiblemente porque ahora hay un periodo de alegaciones por parte de la empresa, el Cabildo seguramente resolverá, o Eólica Lanzarote, formada por el Cabildo, por Inalsa en este caso y Endesa, resolverá en contra, y posiblemente pues estará un tiempo hasta que se pueda sacar otro concurso para poder adjudicarlo. No sé si hace falta un concurso de estos que se pueden hacer, en fin, con publicidad y que se pueda hacer de manera rápida. Yo lo que creo es que habría que buscar provisionalmente durante ese periodo alguien que respondiera de esas instalaciones. No se puede tener unas instalaciones de esas características paradas o semiparadas o no alcanzando los objetivos previstos o parecidos. Yo eso no lo entendería. Y yo creo que ahí es donde tiene que estar la respuesta del Cabildo, porque resolver un contrato es fácil. Ya después veremos lo que significa a nivel judicial, pues me imagino que irán a un pleito porque se le está reclamando 1 millón de euros de indemnización a la empresa, pues evidentemente no lo dará así por la cara. Ellos entenderán, cada uno analizará el contrato a su manera y ya veremos. Pero lo que sí hay que garantizar es que siga funcionando, porque para eso se quita. Si se quita a esta gente para que funcione, no vamos a estar ahora 3 meses o los que sea sin funcionar y con el riesgo de que se pueda estropear las propias instalaciones. Bueno, la gasolina, que es una cosa que utilizamos pues muchos de los ciudadanos de esta isla, ha subido desde que se implantó la medida de la famosa subvención de los 20 céntimos, pero no ha subido tanto como se creía, Andrés. Pues sí, y de hecho Guillermo Uruñuela, el compañero, ha hecho un buen trabajo, ha recopilado cifras y en verdad desde el 1 de abril, que fue la fecha en la que se aplicó esa bonificación de los 20 céntimos, estaba, vamos a decir las de referencia, gasolina 95 y el diésel, ¿no? El normal. La gasolina 95 estaba a 1,49 y ahora está a 1,52. Son 3 céntimos. Es verdad que llegó el 15 de mayo a 1,54 y fueron 6 céntimos, pero ha bajado a 1,52. Y el diésel, que partió de 1,47 el 1 de abril, ahora está a 1,49, son 2 céntimos. Es verdad que la gasolina 98 y el diésel plus, hacer combustibles más caros, hay unos márgenes de más tal, pero
no ha subido tanto como creíamos. Sí llegó un momento que parecía que estaba tendiendo, pero bueno, ha habido cierta baja. Pero creo que ya mañana creo que nos han dicho que ya vuelve a subir. Esta es la media, sí. es decir, estamos hablando de una subida de a lo mejor de 3-4 céntimos de media, lo que ha subido en los últimos 2 meses la gasolina en Lanzarote, que con el 20%, pues, en fin, de alguna manera hay una rebaja en los bolsillos de los lanzaroteños. En cambio, creo que en la península ya se han comido la media un 10 céntimos de los 20, ¿no? Y queda un mes de esa aplicación, porque dentro de un mes volverá de nuevo las tarifas normales, es decir, sin subvención. Se está estudiando prorrogarse durante 3 o 4 meses, según entendí ayer en informativos nacionales, pero sí es verdad que las expectativas no es precisamente que baje. O sea, hay un recalentamiento de los proveedores de petróleo por la guerra de Ucrania. Si restringe la oferta, evidentemente va a haber un encarecimiento, y la pérdida de un gran exportador como Rusia pues va a tener su influencia en aquellos mercados que no se abastecían o que no abastecían directamente a las zonas afectadas por Rusia. Y es verdad que también nos creímos en su momento que de lo que estábamos hablando era de un precio final, o sea, nos quitan los 20 céntimos y se nos queda en 1,70 y vamos a intentar trabajar ahora. No era eso. Si hubiese sido eso, lo que había es que ir subiendo la subvención para poder mantener el precio en 1,70. Pues, pero como no era eso, el precio va subiendo y evidentemente siempre nos va a costar 20 céntimos menos que el del mercado. Pero claro, si precisamente lo acotamos sobre 1,70 en ese momento con esos 20 céntimos para que fuera realmente competitivo determinados sectores, al subir ya nos colocamos fuera de ese equilibrio, ¿no? Bueno, pues ya veremos lo que ocurre, pero no pinta nada bien. Las informaciones que tenemos cercanas a los gasolineros es que puede subir precisamente en los próximos días un par de céntimos más la gasolina, por lo que comentaba Manolo, la situación mundial no es propicia precisamente para que bajen los precios de los carburantes. Agustín Pallarés es uno de los historiadores de Lanzarote, uno de autodidacta, un hombre que colaboró también mucho con esta casa, sobre todo con la parte del semanario. Y ayer creo que se presentaba, si no me equivoco, en la Biblioteca Insular, el libro Lanzarote. Historia de Lanzarote. Historia de ¿no? Lanzarote. Historia de Lanzarote. La verdad que sí, tuvo cierta carga de emotividad o de emoción porque estaba presente uno de sus hijos, Alberto, también creo que estaban Una Perera y Marcos Vergás. Y claro, sobre todo porque yo he visto los cortes, ¿no? Un poco lo que hablaban de Agustín. La verdad, yo también tuve la suerte de entrevistarlo algunas veces. Y la verdad que esa gente hecha a sí misma, ¿no? Un torrero, como le gustaba él llamarse, criado No en farero, como le decían la gente. Como le decían farero. Porque él fue uno de los, bueno, más que él, fue su padre. Su padre, ¿no? Fue el que realmente estuvo tanto en el Faro de la Oliva como, si no me equivoco, como porque él también nace en la Oliva, en la isla de Lobos, ¿no? Él la fue isla en de Alegranza. Lobos y Alegranza, donde estuvieron ellos. Ellos son una parte venía de la Oliva. Dice que nació, decía ahí el padre, el hijo, creo que, o Marcos decía que nació en la Oliva, creció en Alegranza, que la verdad que también tiene que ser, tiene que perfilar ¿cómo se dice?, el carácter de una manera determinada, crecer en Alegranza, ¿no? Y la verdad, un hombre que leyó mucho y que luego investigó y tiene una serie de teorías. Por ejemplo, el otro día cuando hablábamos con Luis Socorro, él tenía sus teorías. Del tema de cómo vinieron los Él era los más, yo primeros creo que era, no aborígenes. se lo quise decir a Luis Socorro, pero yo creo que era más de los romanos. Él decía que los romanos habían llegado, se habían ido y los que quedaron ahí fueron esos pobladores guanches, porque por la técnica para trabajar lo que decía el carmín decía, ¿no? El colorante aquel salido de caracolillas, algo así, y tenían una serie de técnicas, o sea, él tenía una serie de teorías interesantes. Sí, por lo menos un hombre que investigaba con y inquietudes, y ¿no? después, sobre todo, ponía y cuestionaba muchas de las teorías científicas, ¿no? Que por eso también era criticado muchas veces, porque decía que era más, él se basaba más en cuestiones de creencias que en cuestiones demostrables, pero tampoco los que tenían esas teorías tampoco demostraban realmente. Todavía a día de hoy hay muchas lagunas sobre quiénes fueron los primeros pobladores de las islas, que casi todo apunta que fueron gente del norte de África, pero el norte de África es muy grande. No se sabe cómo vinieron exactamente, cuándo vinieron exactamente. Se habla que los fenicios estuvieron mucho antes, pero nunca con carácter para colonizar. En fin, hay todavía el abanico muy abierto. Pero hablando de la figura de
de Agustín Pallarés, Manolo, creo que es un hombre sobre todo fundamental para mí, más allá de esas teorías, sobre todo en el tema de poner nombre, sí, la toponimia, poner nombre, digamos, a los lugares y montañas y zonas de Lanzarote, ¿no? Más que ponerle, buscar los nombres originales. Él trabajaba mucho también con los ¿cómo se llamaban? Con los mapas del ejército. Sí, pero con los marcos del ejército para corregirlo. Claro, exacto, porque, y después te daba explicaciones que parecen lógicas. Parece ilógico que en Lanzarote, que no se pronuncia la Z, pues dijeras Chafariz, que un sitio se llamara así, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en ese aspecto hizo un trabajo enorme. Primero porque había una absoluta ignorancia y no había una investigación científica al uso en Canarias, pero mucho menos en Lanzarote. Y aporta además de esa investigación el hecho de la promoción, el crear también una información que pudiera utilizarse por los propios guías para transmitirla a aquellas personas que evidentemente no querían sacar una cátedra, pero sí tenían curiosidad por saber cómo se llamaban los sitios, de dónde venían esos nombres, cómo se llamaba aquella hierba, por qué se llamaba así y cuáles eran la historia más reciente de las islas. Porque una cosa es de dónde venían los primeros pobladores, que evidentemente hay que ir mucho más allá, y otra cosa es que ni tan siquiera sabíamos lo que es ya la parte de la historia de Lanzarote, no esa prehistoria, sino la historia del encuentro que se produce con los propios normandos y los españoles al llegar al archipiélago en el siglo XV. Hay mucha gente que le hablas de Guanche y parece que le estás hablando de los habitantes de Latinoamérica y no de los habitantes de Canarias, y le habla de ese tipo de población y parece que le estamos hablando de hace 2000 años, cuando son apenas 500 años. 500 años en historia no es absolutamente nada. No es nada. Bueno, vamos como pequeño homenaje que quiere hacer Lancelot Medio precisamente a una figura que participó y colaboró durante tantos años con esta casa, Agustín Pallarés. El Salón de Actos de la Biblioteca Insular acogía ayer la presentación del libro Historia de Lanzarote, del ya fallecido Agustín Pallarés, uno de los autores que más ha investigado sobre nuestra isla, un enamorado de Lanzarote, pese a haber nacido en Fuerteventura y haber vivido muchos años en Alegranza. Estamos hablando del hombre que más sabía de la isla de Lanzarote. Y además tuve la fortuna de poder hablar, compartir con él algún ratito, normalmente improvisado, normalmente casual, de dos personas pues, que se encuentran en ocasiones en la institución donde uno pudiera estar desarrollando su labor como representante público o incluso por las calles de Arrecife. Y siempre me sorprendió de él lo siguiente: atesorando tanto conocimiento, lo hizo merecedor de ser hijo adoptivo de esta isla, su humildad, su sencillez, incluso ese carácter introvertido, era lo que me llamaba poderosamente la atención. ¿Cómo se puede saber tanto y ser tan sencillo? Yo creo que eso es lo que ocasiona y lo que hace es hacer más grande aún la figura de este gran hombre de Lanzarote, aunque nacido en La Oliva, como antes le decía Alberto. Entre las intervenciones destacó la del hijo del propio Pallarés, quien habló del carácter polifacético y multicultural de su padre. La vida de mi padre se ha caracterizado por su pasión por la cultura en general. Desde que tengo uso de razón, lo he visto siempre con un libro entre sus manos, interesándose por multitud de materias, por la lengua española, poesía, plantas, animales, cosmología, lenguas extranjeras, llegando a crear incluso un idioma propio, el esperlingua, con su creencia de la posibilidad de que exista algún día un idioma universal, y un sinfín de materias más. Pero su pasión sobre todas las cosas era todo relacionado con su isla adoptiva, Lanzarote, y por el archipiélago Guinea, en el que estuvo viviendo muchos años. Haciendo un estudio exhaustivo en todas sus materias: biología, vulcanología, toponimia, prehistoria e historia de estas islas. Era un enamorado de Lanzarote. Destacar que Agustín Pallarés fue todo un autodidacta, que se curtió y que logró profundizar como nadie lo había hecho antes en cuestiones históricas o toponímicas de Lanzarote. Bueno, pues siempre hay que darle valor a este tipo de personas que, a cambio de nada, Manolo, han hecho mucho porque la gente conozca la cultura y la historia de esta isla, ¿no? Y sobre todo revalorizar de alguna manera ese Lanzarote que existió también, que fue otro Lanzarote con sus miserias, con sus
con su pobreza, pero que realmente de ahí hemos salido todos. Para que sea nuestra historia, yo creo que tenemos que construirla nosotros, con nuestra sensibilidad, ver nuestro pasado con esa sensibilidad que debemos tener. Y gente como él son los que aportan ese tipo de criterios. Puede venir cualquiera y decirnos qué fue lo que pasó, qué fue lo que no pasó, y sobre todo cuando se hace desde el análisis de los demás, lo que los demás pueden entender que es fruto de la ignorancia, nosotros podemos entender que es fruto del sacrificio y resultado de nuestra identidad. Y eso son cosas que hay que construirlas, que nadie nos las regala, primero porque no tienen esa sensibilidad y segundo porque no es esa su pretensión. Y nosotros sí tenemos la pretensión de construir nuestra cultura, de construir nuestra realidad, de sentir orgullo por lo que hemos hecho, porque el hecho de que estemos aquí no es una casualidad, es la suma de esfuerzos y de entendimientos entre nuestra gente, ya sea mejor, ya sea peor, pero que hemos conseguido llegar aquí. Y gente como él, que a lo mejor no tenía esa formación, pero sí fue capaz de tener la inquietud para, al mismo tiempo que investiga, formarse de forma autodidacta, que también se puede hacer. Es que partimos del hecho que solo a través de la titulación se consigue un conocimiento. Lo que hace la titulación es que homologa, te da garantías de poder acreditar, a veces hasta sin saberlo, pero si usted tiene el título, si no lo tiene, puede ser también. Y ellos yo creo que han demostrado en ese tipo de vertientes esa posibilidad. Y además yo lo estaba viendo ahora ya mayor, Agustín, y lo veía como a Juan Brito. O sea, es como los veo en paralelo. Son gente con unas inquietudes que tuvieron, criados de una manera... No sé si a lo mejor Agustín pudo tener más cierta intelectualidad por lectura o tal, pero sí es cierto que tenía una creatividad... Pero él era de los que leían libros en Alegranza. Claro. Y se leían todos los libros y a veces hasta 3 veces el mismo libro. Yo creo que esa es una diferencia importante. En el caso de Agustín, desde pequeñito, se viene formando, mientras que en el caso de... No, Juan es como más una creatividad innata. Es a partir de mayor cuando desarrolla. Sí, porque también en valores patrimoniales. Y también es verdad que tenía muchos intereses y además un tío, bueno, con Juan Brito, hijos predilectos de Lanzarote. Daba gusto. Yo cuando este tipo de personas, igual que en su día también... Tuve la suerte de conocer a Agustín de la Hoz, también son personas con las que pude hablar y bueno, pues pasaba con ellos tiempo, cuando sobre todo en la primera época de Lancelot, y realmente daba gusto, igual que Leandro Perdomo, ¿no? Aunque ya desde el punto de vista más literario. No, y Agustín de la Hoz también tenía esa parte literaria, pero yo recuerdo, por ejemplo, era muy típico antes que Agustín de la Hoz te fuera a dar conferencias por ahí en las fiestas y demás. Casi siempre leía todos los pregones. Claro, entonces te transmitía una serie de conocimientos y además porque él sabía explicarlo, le daba credibilidad a su argumento. Aparte de las diferencias que pudieran tenerse después y las mejoras que pudieron hacerse a posteriori, pero te acercaba, te aproximaba a esa realidad que otros no llegaban. Efectivamente. Y hay que decir, y no por ponernos ningún tipo de medalla de oro ni de ningún tipo de medalla, pero es verdad que toda esta gente que hoy, por desgracia, ya no están, pues eran colaboradores y gente que siempre nos echaron una mano a ese primer Lancelot semanario que dirigía mi hermano Antonio Col. Era estas personas, tanto Agustín de la Hoz, Leandro Perdomo, Agustín Payaré y otros colaboraron, incluso César Manrique. Viera también estuvo. También, está en punto de Viera, y después otras personas que todavía están vivas por suerte, como Pepe Alemán, que es un gran periodista a nivel de Canarias, ¿no? En fin, por suerte, algunos tuvimos la suerte de conocer a todos estos personajes desde el punto de vista positivo. Por cierto, ayer teníamos aquí, Andrés, y estabas tú también, creo, al periodista de Canarias 7, a Fran Fajardo, que es la persona que quizás más está metiendo el dedo en la llaga del famoso pufo, caso de las mascarillas que nunca llegaron, en este caso nunca llegaron por lo menos a los hospitales, que era para los que lo habían comprado, ¿no? Sí, y estábamos hablando con él, le preguntabas tú, también Pedro y yo, y él definía mucho como pufo, repitió esa palabra porque es lo que es algo que, y además que a él al final lo que llegaba, incluso en la comparativa con Madrid, con lo que ha pasado en Madrid, él decía, pero es que aquí ni llegaron, ¿no? Entonces, es decir, oye, que están pasando cosas y que nadie diga nada, porque también es verdad que, lo decías tú, ni la oposición, aquí hay un silencio cuando en verdad o es la mayor chapuzada, porque no sabemos, ni él insinúa que haya habido como una organización para robar esos 4 millones, sino que... él lo que se queja es que hay aprovechado, no sabemos cuánto,
y que no ha habido los controles que se Fiscalización, exige la ley de contrato por mucha emergencia que haya existido para adquirir esa mascarilla. Que es un poco los argumentos, por otro lado, que exponen la izquierda, en este caso en Madrid, ¿no? Con el tema del famoso tanto de Ayuso como del alcalde, del Ayuntamiento de Madrid. Pero a mí, Manolo, lo que veo es que poco a poco, porque si no es por este medio de comunicación, sí, ciertamente, me refiero al Canarias 7, ciertamente este caso pasaría desapercibido. Cuando tenemos aquí medios de comunicación, no solo en Lanzarote, sino en Canarias, oiga, que le encanta intentar siempre buscar algo más cuando consideran que puede haber una irregularidad, como mínimo, una irregularidad, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que el vicepresidente del gobierno de Canarias, Román Rodríguez, que por cierto lo vamos a tener seguramente el próximo viernes aquí, lo digo aquí por Skype, ha señalado a la COPE Canarias, ha señalado que él considera que el gobierno debería de pedir, en este caso, denunciar el caso en la justicia, no por la vía solamente que se está haciendo ahora, ¿no? Reclamando por la vía administrativa ese dinero, sino incluso ver si hay algo más detrás. En primer lugar, creo que la prensa en Canarias es más la lucha que tiene por estar bajo el ala del poder y sus prebendas, que por el hecho de encontrar con un periodismo de investigación aquellos casos que se puedan dar en la política canaria. Tanto es así que muchas veces lo que se hace es, si ve usted que el pufo está por allí, se va por acá, sobre todo por no verse con esa hartura de conciencia. Pero en este caso, además sorprende que la parte política tampoco haya abierto un debate. Es verdad que los más criticones están en el gobierno y también es verdad que aquellos que están en la oposición pues tienen casos en otros lados y no quieren entrar en esa materia, pero no se explica en absoluto que si esta información está saliendo, no hay ni tan siquiera una contraposición del propio gobierno en el que empieza a sacar cosas. Oye, mira, eso no es así, esto es así, para mayor transparencia. Está ganando posiciones en la sociedad, un medio que por una cosa o por otra, en esta ocasión sí ha querido meterle mano a este pufo y lo que se está viendo es que no hay del gobierno no tiene donde agarrarse. Y sorprende también que esa actitud no sea más beligerante que los propios gente del mismo partido que en Madrid se desmelena y va por todas, a pesar de que la justicia parece que deja claro que no hay causa desde el punto de vista política, sino empresarial. Aquí no hace absolutamente nada para ir en contra de los que teóricamente son los beneficiados y los que han creado el pufo. Sí, porque lo cierto es que hay cierta divergencia entre lo que está, digamos, lo que ha acordado el Servicio Canario de Salud, que es el principalmente señalado, porque es precisamente quien hizo la contrata de esos 4 millones de euros en mascarillas que nunca llegaron, de dinero público, por lo tanto, con el vicepresidente, con Román Rodríguez, que dice que no, insinúa, de aquella manera, Román lleva muchos años en política, insinúa que no está muy de acuerdo con la estrategia que se está siguiendo. Sí, desde el propio gobierno de Canarias, que es el miembro, el vicepresidente nada más y nada menos. Sí, bueno, el gobierno es que tiene distintas formaciones y en este caso Nueva Canarias no es tanto como el Partido Socialista, que es quien más maneja, ¿no? Aquí también no sé si saldrá una crisis o no. Esto también todo se sabe cómo va empezando y se empieza a tirar de la madeja y se empieza a caer gente o a gente a hablar, ¿no? La verdad que es un caso también que está más allí en Gran Canaria y Tenerife, pero la verdad que, como decías tú, yo la verdad que me gustan este tipo de... Ayer hablábamos con Fajardo, un periodismo interesante. A veces también, volvemos a lo mismo, este medio tendrá otros intereses que a lo mejor no investigará tanto otras cosas, pero bueno, esa es la pluralidad informativa también y la verdad que está sacando una cuestión que es un dinero público, un dinero importante, que otros también se rasgan las vestiduras por mucho menos y la verdad que esperemos que también que se sepa toda la verdad y que se depuren las responsabilidades. Bueno, yo creo que lo principal es intentar recuperar ese dinero, pero ciertamente por lo que yo conozco del caso va a ser, por no decir, imposible. Es decir, los 4 millones ya hay que darlos por perdidos. Es verdad que el Servicio Canario de Salud ya ha hecho 10 acciones para tratar de recuperarlo y en esas 10 han fracasado. No es nada fácil. Esto es un embrollo impresionante ahora mismo porque hay denuncia y contradenuncia unos contra otros. Es decir, que aquí el propio adjudicatario
que según el periodista de Canarias 7, ni hubo siquiera un contrato realmente por escrito, sino suscrito por digamos, de aquella manera, pues, y se le adelantó un dinero antes de recibir el material, que esto pocas veces hace la administración pública. Es verdad que se podía justificar que en aquel entonces pues era necesario, si tú querías conseguir mascarilla cuando estábamos en el mercado persa, Yo puedo respetar, Jorge, el procedimiento, porque era lo que había. Y si usted va a un mercado en el que altamente competitivo y donde no hay oferta para todo, pues evidentemente el más listo es el que caza lo que necesita en ese momento. Ahora, no se puede ir a pecho descubierto, o sea, no se puede ir con cualquiera, no puede el primero que pasa por allí que te hace una oferta, porque primero hay que ver la solvencia que tiene esa gente, el historial, no es que te pegues 6 meses con sacándolo en un concurso público y demás, pero un ratito mirando a ver de quién estamos hablando y qué empresa y todo ese tipo de cosas, que se puede hacer bastante rápido, y con el asesoramiento de las consultoras que hay para este tipo de cosas, pero sobre la marcha, pero no de forma totalmente desprovista del más mínimo rigor. Eso no se puede hacer. Y algunos consideran que esto es la punta del iceberg. Vamos a ver lo que se conoce de este asunto del pufo de las mascarillas, donde se adquirieron 4 millones, se adjudicó a una empresa que trajera 4 millones, de 1 millón de mascarillas por 4 millones de euros, y ni mascarilla y ni dinero. Vamos a publicidad y regresamos. Bueno, no sé si tenemos ya al otro lado a Milagro Luis Brito, que es, en este caso, vicepresidenta del Club Deportivo Tenerife, además de coordinadora del centenario del club, que creo que se celebra en este año precisamente. Milagro, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Milagro? ¿Bien? Pues muy bien, encantada de saludarlos, de poder compartir este ratito con ustedes. Bueno, Milagro, me imagino que estarás algo nerviosa. Yo no sé si tú eres muy aficionada al fútbol o no, pero me imagino que estarás algo nerviosa porque dentro de unas horitas se va a empezar la primera parte del derbi, ¿no? La verdad es que más que nerviosa estoy un poco alterada, pero porque como que se nos ha desorganizado todo bastante estos días como consecuencia, pues bueno, de la actividad que supone la celebración del derbi. Pero bueno, muy contentas, muy animadas y bueno, con mucha ilusión, porque en el fondo yo sí soy de las plenamente convencidas que esto es una fiesta del deporte, es una fiesta de Canarias, es una fiesta de competitividad, ¿no? Y eso siempre refuerza un poquito los ánimos. Hombre, yo me imagino que siendo vicepresidenta del Club Deportivo Tenerife y siendo de Tenerife, querrá que gane el Tenerife, pero es verdad que usted fue en su día consejera del Gobierno de Canarias y en este sentido, ¿considera que ha sido una pena que haya tocado, por una vez que puede ascender uno de los dos equipos, que haya tocado esta vez a dos equipos canarios enfrentarse para ver quién puede conseguir esa plaza? Pues la verdad es que sí, porque yo creo que, bueno, yo soy de las convencidas de que que los dos equipos estén en primera división, eso le da visibilidad, presencia a las islas, tira de la economía, desarrolla el deporte, y yo creo que es importante, pero bueno, lo cierto es que ha tocado así, tiene que subir uno porque es una plaza la que queda, y bueno, pues que sea con deportividad, que sea con intensidad. Lógicamente quien se quede pues estará triste y afectado, pero bueno, con la idea de que quien no suba pueda hacerlo la próxima temporada, que quien suba se mantenga y que quien no suba pueda hacerlo la siguiente temporada. Es verdad que hay que felicitar al Club Deportivo Tenerife porque ha hecho una gran temporada. De hecho, a excepción de los últimos partidos, ha estado siempre en los primeros puestos de la clasificación. En cambio, la Unión Deportiva Las Palmas ha estado ahí prácticamente hasta el último, en el filo del peligro, hasta el último momento de no poder entrar en esos playoffs. En este caso, están contentos, me imagino, con la temporada del Tenerife, pero
puede ser un gran palo si finalmente no consiguen ese ascenso, ¿no? Es verdad que sobre todo la derrota del pasado domingo frente al Cartagena dejó un poco de mal sabor, ¿no? Porque además esa derrota también suponía que en lugar de quedar cuarto, que como se había empezado la jornada, claro, pues terminabas quinto, ¿no? Y eso también cambiaba el factor campo posteriormente para los playoffs, etcétera. Pero objetivamente visto, yo saco dos conclusiones. Una, la temporada 21-22 terminó el domingo por la noche. Y terminó, desde mi punto de vista, con unos magníficos resultados vistos con el análisis global de la temporada. Yo creo que muy poca gente, y desde luego yo no soy una de ellas, hubieran apostado porque se terminara quinto o cuarto, como se estaba al inicio de la jornada, meses antes, sobre todo teniendo en cuenta con qué equipos te comparas y con qué presupuesto de los otros equipos. Por tanto, para mí la temporada globalmente ha sido buena y ha terminado el domingo por la noche. Ahora es otra cosa, es una competición de ascenso, eso en sí mismo supone un grado de motivación diferente y unos componentes distintos, pero además es un derbi, ¿no? Y ahí pues los elementos deportivos y los emocionales se disparan, con lo cual, bueno, desde luego quien se quede no va a ser agradable. Yo no niego que si ocurriera eso, pues en un año tan simbólico como el del centenario, pues dolería, seguro. Pero bueno, hay 90 minutos por delante hoy, más los que quedan en el partido de vuelta, claro. Claro que sí. Manolo García Deni, mi compañero, quiere hacerle una pregunta. Hola, buenas tardes. Estaría por preguntar sobre el futuro y que me dijera los dos resultados próximos, pero como sé que eso va a ser más difícil que me cuente cuáles son los planteamientos de celebración de ese centenario, me apunto por esta segunda versión. ¿Qué se quiere destacar del Tenerife en ese centenario? ¿Hacia dónde quiere ir el Tenerife después de ese centenario? Muchas gracias, porque yo además haciendo previsiones soy malísima, con lo cual cualquier resultado que diera seguro que lo acierto. Respecto al centenario, pues la verdad es que es un trabajo que se ha venido haciendo. Hemos constituido un equipo de trabajo los últimos casi 2 años ya. Y bueno, nosotros partíamos de un hecho, y es que el Club Deportivo Tenerife en su historia, en estos 100 años, arranca lo que desde mi punto de vista es un grave hándicap, una enorme dificultad. Y es que habiendo nacido en agosto de 1922, en abril del 45 su sede sufrió un incendio. La sede se localizaba en aquel momento de abril de 1945 en la calle El Castillo. La sede se incendió y con el incendio desapareció pues todo lo que contenía el inmueble, equipaciones, torneos, trofeos, documentación, todo, ¿no? Eso yo creo que ha supuesto una dificultad a la hora de construir el proceso histórico del club. Por tanto, nuestro primer objetivo fue de recuperación de base documental para hilar la historia del Club Deportivo Tenerife. Eso suponía pues hacer un trabajo de recuperación de fuentes hemerográficas importantes, de fuentes documentales, de fuentes fotográficas, de establecer contactos con familias de personas que han sido directivas o exjugadores, es decir, de recuperar material. Por tanto, el primer objetivo es recuperar todo aquel soporte en papel o audiovisual o en fuentes orales, a través de fuentes orales, que nos permitieran recuperar esa identidad. ¿Qué es lo que yo creo, qué es lo que a mí me gustaría que quedara del centenario? Que aunque la fecha concreta es el 8 de agosto, hemos querido que se ordene en actividades a lo largo de todo el año. ¿Qué es lo que me gustaría que quedara? Pues me gustaría que quedara esa reinterpretación del pasado del Club Deportivo Tenerife. Me gustaría que además, con todo ese material documental que hemos ido recuperando, pudiéramos, y estamos en ello, tener pues para el próximo año, porque ya no da tiempo, un museo
inmueble que el Club Deportivo Tenerife ha donado a su fundación y que aspiramos a que sea el centro documental y de interpretación de la historia del Tenerife. Y me gustaría que quedara también como herencia del centenario algo que puede sonarles y les va a sonar a infraestructuras deportivas, pero que también es muy importante. Me gustaría, y eso creo que sí se va a poder conseguir en 2022, que la ciudad deportiva del Club Deportivo Tenerife estuviera inaugurada y en uso para desarrollo del deporte en la isla de Tenerife en general. Pues Milagro, vamos a ver si tienen suerte ustedes. Me imagino que estarán por aquí muchos con el corazón partido, los que no somos ni de Gran Canaria ni de Tenerife, pero es verdad que parece que aquí en Lanzarote, por aquello de la cercanía, posiblemente, y los vínculos que han tenido con Gran Canaria, posiblemente haya más gente próxima al deseo de ganar, que gane la Unión Deportiva Las Palmas, pero incluso aquellos que así lo quieren, seguramente lo que hubieran preferido es que estuvieran los dos equipos en primera división, tanto la Unión Deportiva como el Club Deportivo Tenerife, que creo en alguna vez coincidió, ¿no? Que llegaron a estar los dos juntos, ¿no? Muy poco, pero alguna vez ha coincidido. Sí. De todas maneras, en la isla de Tenerife tenemos una vinculación muy especial con Lanzarote, que es la que nos ha dado la figura de César Manrique, y por ahí también vienen muchos vínculos de otro tipo. No, efectivamente, y además mucha gente siempre cree que la capital de provincia, en este caso, siempre uno le tiene más rabia porque parece que siempre nos tratan peor, ¿no? Y en este caso siempre va con la otra. De hecho, muchos de los llamados canariones siempre dicen que nosotros somos más de Tenerife en otras cuestiones políticas, ¿no? Pero bueno, Milagro, me alegro de verte después de tanto tiempo y que sigas bien y que, bueno, que reparta suerte, en este caso, el destino para el Club Deportivo Tenerife. Pues igualmente, un placer. Aquí estamos a disposición de ustedes para lo que quieran y que nosotros podamos compartir. Será un placer. Muchas gracias. Si asciende a primera, la llamamos, ¿eh? Buenas tardes. Vale. Oye, y para cuando se acerque la fecha concreta del centenario, si quieren, también. También, pues también, ya estaremos atentos. Venga, un abrazo, Milagro. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Bueno, Milagro Luis Brito, que es la vicepresidenta del Club Deportivo Tenerife, que juega hoy precisamente el primer partido de playoff contra la Unión Deportiva Las Palmas a las 8 de la tarde. Manolo, ella no te dio un resultado, pero tú sí lo vas a dar, seguro. No pensaba, pero si usted me lo dice, yo creo que hoy va a ganar Las Palmas y va a ser importante. Hoy en Tenerife, Sí, sé que es en Tenerife, pero creo que va a ganar Las Palmas. Las Palmas está en una proyección importantísima, sabe también de la importancia que es ganar allí, porque ganar aquí parece que están casi obligados. Si ganan en Tenerife ya tienen el 75% del pase hecho, no porque valgan doble, porque ya no tiene nada que ver los goles dobles ni cosa que se parezca. Pero sí es verdad que se crecen y han conseguido casi los mismos puntos, pero teniendo en cuenta que Las Palmas ha tenido desde que se dio por hecho que no iba a poder ascender porque era muy difícil, tuvo una reacción y se ha colocado ahí incluso en una posición mejor que Tenerife. Mientras que Tenerife ha estado muy bien desde el principio, pero se ha ido desinflando, le ha llegado el cansancio al final. Yo la verdad que con el señor Pimienta, creo que se llama el nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, fue un acierto el fichaje, no porque el otro fuera peor o mejor, sino que ahora la Unión Deportiva Las Palmas está practicando un fútbol de mucha mayor calidad, casi con los mismos jugadores, ¿no? Por no decir con los mismos jugadores, lo cual tiene su valor y su mérito, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre. Hoy a las 8 está previsto que se celebre este encuentro. Y por cierto, me gustaría felicitar a todos aquellos seguidores del tenis, pero del tenis en España, pero sobre todo de la figura de Rafa Nadal, porque yo creo que es algo más que un deportista al uso y sobre todo más que un tenista, ¿no? Rafa Nadal posiblemente encarna los mejores valores del deporte y del esfuerzo y del sacrificio. Ayer lo demostró precisamente en Roland Garros, donde es el rey hasta ahora, pero todo el mundo, y mire que yo soy muy Rafa Nadal, creía que por el tema de la lesión está jugando casi con infiltrado para que el dolor sea lo menos posible que tiene en el pie y casi está medio cojo. Pues así todo le ganó a todo un número uno, a Djokovic, que realmente es un tenista excepcional, ¿no? Junto con el suizo posiblemente sean los 3 mejores jugadores de toda la historia del tenis en España.
Sí, parecía que era tremendamente difícil, y sobre todo en un partido largo, porque si es capaz de acelerarlo, pues sí, Puede aguantar pero la exigencia física que le iba a suponer parecía muy difícil de aguantar y lo ha aguantado. Yo no sé si va a seguir después de este Roland Garros, pero lo que sí está claro es que ha venido a por todas y que, como usted bien decía, representan dos valores fundamentales del deportista, que es su capacidad de sacrificio. El que quiere llegar a algo en el deporte tiene que llegar al límite y sobrepasarse. Quien no esté dispuesto a hacer eso tiene que ser exageradamente muy superior para que pueda vencer a todos los demás. Y después tiene otra cosa buena. Usted lo oye hablando y reconoce siempre los valores del otro. Habla de forma muy objetiva y anima a todo el mundo a participar. Es impresionante. La humildad que es tan importante en esta vida, ¿no? Pero bueno, yo siempre soy de los que creo en este caso que el esfuerzo y sacrificio lo hay que tener casi siempre en casi todas las actividades de la vida, no solo en el deporte, pero como bien dice Manolo, para ser un gran deportista, y eso se traslada a todo en la vida, hay que tener esa capacidad de esfuerzo y de sacrificio, más allá después de saber jugar, en este caso, al tenis. Por cierto, que quiero dar en este caso el sentido pésame a un amigo como es Domingo Rodríguez, porque hoy conocíamos la noticia de que ha muerto su hermano, Aquilino Rodríguez, que era un conocido restaurador del Golfo en Yaiza. Tenía varios restaurantes, aunque regentaba ahora a su hijo uno de ellos. De aquí darle un gran abrazo a Domingo y a toda su familia. Nosotros mañana regresamos a la misma hora. Buenas tardes.